según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo como el apóstol Pablo habla sobre la elección del pueblo israelí y habla sobre los patriarcas de esta nación. Yo he dividido este pasaje en 3 partes para hacer el estudio. La primera parte, del versículo del 1 al 3, que dice, que habla de la verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Lo primero, hermano, que tenemos que ver acá es el énfasis que hace el apóstol Pablo en este mensaje que él nos comienza a dar a partir de ese punto, porque el apóstol dice, verdad en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento. Y pues podría salir la pregunta, hermano, ¿es que acaso anteriormente el apóstol Pablo no dijo la verdad o mintió? Pero no es así, hermano, simplemente de que está precisamente el apóstol haciendo una declaración que es bien importante, dando el nombre de Cristo por delante para decir, mira, ¿sabes algo? Te voy a decir algo en el nombre del Señor, te voy a decir algo, cree lo que te voy a decir, no miento. Y ¿sabes algo? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Y el apóstol dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje nos está manifestando su padecer por la condición en la que están sus parientes, en la que está el pueblo de Israel. Él dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son parientes en la carne. Bueno, el apóstol Pablo está reconociendo la condición del pueblo de Israel, siendo el apóstol de Cristo. Él está reconociendo la condición espiritual en la cual está el pueblo sumergido, en el cual no han creído en el Mesías que tanto estaban esperando. No ha creído el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo siente pesar en su corazón por esto. Y esto lo vamos a corroborar con un pasaje un poco más adelante. Fíjense, hermanos, que voy a leer un material de un libro que se llama Romanos, versículo por versículo, de William Newell. Respecto a estos primeros 3 versículos, dice, el constante anhelo doloroso de Pablo por los israelitas incrédulos, sus hermanos y parientes, un anhelo del cual declara que es testigo el Espíritu, que podría hacer posible ver perdido completamente su ser con tal de que ellos fuesen salvos. Hermano, lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo ha reconocido la condición del pueblo y el apóstol Pablo predica la salvación por medio de la fe en Jesucristo, de creer en Jesucristo como el Mesías, del arrepentimiento de los pecados. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo no lo ha reconocido. Y el apóstol Pablo en el comienzo de este pasaje manifiesta su pesar en su corazón por estas personas que son sus hermanos en la sangre. Si continuamos la lectura en ese pasaje, en el versículo 4 y 5, dice que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí, hermanos, como lo comenté al principio, hablando de los versículos de Deuteronomio, Israel fue un pueblo escogido por Dios, y a
al ser escogidos, ellos se hicieron dueños de muchas bendiciones y muchas responsabilidades también. Y aquí el apóstol Pablo enumera 8 aspectos que competen a esta bendición de ser el pueblo escogido por Dios para llevar su nombre a todas las naciones. Ellos son, dice, la adopción, son dueños de la adopción, en la cual, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que ellos se han hecho los hijos primogénitos de Dios. Dice en Éxodo 4:22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero la adopción, la gloria, hermano, la gloria de Dios se manifiesta, se manifestaba en el Éxodo por medio de esa nube de fuego para alumbrarles en las noches, y la nube para guiarlos en el día, y la columna de fuego en las noches para alumbrarles. Y hay muchos pasajes donde vemos cuando a Moisés se le ve la zarza ardiendo, y hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos que la gloria de Dios se manifiesta, hermano, es al pueblo de Israel. Habla también de los pactos. Hermanos, tenemos el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto palestínico, el pacto davídico y el nuevo pacto, hermano. Son pactos que son única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Habla de la promulgación de la ley. Hermano, la ley fue dada al pueblo judío, la ley de Dios fue dada al pueblo judío. Y si nosotros vemos hoy en día, hermanos, lo que nosotros tenemos como Biblia, la Biblia fue escrita en su totalidad por judíos. La palabra de Dios viene del pueblo judío. También habla del culto. Todo el sistema eclesiástico que Dios le presentó al pueblo de Israel, lo vemos ahí en la ley de Moisés. Las promesas, hermanos, los patriarcas. Y cuando hablamos de patriarcas nos referimos a Abraham, Isaac y a Jacob. Y finalmente al mismo Cristo, el cual nacería en la carne del pueblo judío. Entonces, hermanos, hay algo que el punto de resaltar todos estos aspectos es el que reconozcamos, hermanos, lo especial que ha sido el pueblo de Israel para Dios. Estamos viendo, hermanos, la elección de Israel como nación. Y fíjense que utilizo la palabra como nación, porque si bien es cierto que Dios comenzó hablándole a Abraham y pasó la promesa a través de sus hijos, de Isaac y de Jacob, pero de Jacob se creó lo que conocemos como Israel, una de las 12 tribus. Entonces, toda esta bendición de la elección de Israel viene aplicada a una nación. Cuando nosotros vemos a continuación el versículo que viene, el versículo se dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí, hermanos, cuando la semana pasada estuvimos estudiando hermenéutica y estuvimos viendo diferentes aspectos para la interpretación de la Biblia. Aquí vemos una frase, hermanos, que es bien clave para entender este asunto, porque él dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿De qué manera podemos entender, hermanos, de que no todos los que descienden de Israel son israelitas? Mi apellido es Lozano y yo tengo 2 hijas. Las 2 hijas mías se apellidan Lozano. ¿Podría decir que no todas las hijas mías son Lozano? No es así, hermano. Lo que está sucediendo es que el apóstol Pablo está utilizando una figura de lenguaje para expresar precisamente, hermanos, ese punto que nos dice al principio de este pasaje bíblico, cuando nos revela su gran padecimiento por la condición espiritual de sus parientes. Cuando nosotros estamos al frente, hermanos, de un pasaje como este, nosotros tenemos que ir a corroborar qué quiere decir esto. Mire, el mismo apóstol, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, en los versículos 28 y 29, dice lo siguiente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está nuevamente tocando el tema de quién es judío verdaderamente. Y lo que está refiriéndose, hermano, de una manera bien clara es quiénes son los judíos salvos, quiénes son los judíos que tienen su fe en el Mesías, quiénes son, en contraste a aquellos judíos fariseos o religiosos que alaban a Dios de la boca hacia afuera, pero que no hay una verdadera comunión genuina, íntima con Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, y esto es lo que nos refleja, este versículo nos da a entender dónde está la raíz del padecimiento del apóstol, porque él dice que no todo lo que desciende de Israel son israelitas, que quiere decir de que no todos ellos han llegado al conocimiento de la verdad, y ahí está la gran angustia que tiene el apóstol. Al final del mensaje, hermanos, voy a retomar este punto y vamos a entenderlo un poco mejor, porque voy a traer un par de pasajes adicionales. Pero ahora, si continuamos la lectura en el pasaje, ya el apóstol habla también y dice, en el versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa contados como descendientes. Porque porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Como está escrito, el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí estamos viendo, hermanos, el pasaje en el que el apóstol Pablo, en el que Dios por medio del apóstol Pablo nos está hablando de la elección nuevamente que Dios ha hecho. Dice que los hijos de Abraham no todos son hijos, sino los que son llamados a la descendencia. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? De que el punto que yo quiero tocar aquí en esta parte del pasaje es comprender que hay una línea por la cual se dispuso que vendría la nación de Israel. ¿Pudo Abraham, hermanos, decir no voy yo a obedecer a tu llamado? Sí lo pudo hacer. Él pudo haber decidido, no lo hago y yo voy a tomar mi camino. Y todo lo que estamos viendo que se crea a partir de Abraham, no hubiese sucedido a través de Abraham. ¿Pudo Isaac haber roto esta línea al negarse a ser la voluntad de Dios? ¿Pudo haberlo hecho Jacob? Absolutamente. Pero, ¿qué pasa, hermano? Podemos nosotros discutir y decir, pero es que Dios escogió a Isaac y no escogió a Ismael. O escogió Dios a Jacob y no escogió a Esaú. Bueno, hermanos, Dios dentro de su infinita sabiduría supo en quién poner la línea de descendiente por la cual vendría esta nación, en la cual Él daría todas estas bendiciones y responsabilidades que vimos arriba. La promulgación de la ley lo vimos arriba. Y fíjense que discutiendo sobre esto, era interesante ver, hermanos, de que discutiendo esto con mi pastor, hablábamos sobre este punto de la promulgación de la ley.
Y fíjense, hermano, de que hoy en día